aire de Radio Uruguay. Comienza La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que laten dentro de los libros. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. Premio Morosoli a la difusión cultural. Premio de la Academia Nacional de Letras. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Bienvenidos a este programa que está producido por Carolina de Cuadro. Arrancamos hoy, amigos, la semana con un programa muy, pero muy especial. Ustedes ya lo saben, hace una semana terminó la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de Montevideo, en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, fue una feria que estuvo muy, pero muy bien, y en la que nosotros realizamos una actividad dentro de la feria, que consistió en algo que es una noticia que la dimos aquí también, algo que ha nacido en este programa, La Máquina de Pensar, concretamente en el avión de papel, en la columna de literatura infantil y juvenil que tiene Johanna Holt aquí en este programa. Bien, en esa columna nació un documental que se llama El Salto Inesperado, que trata sobre la literatura infantil y juvenil. En los años 90, el salto que dio fue inesperado, un salto de calidad, cualitativo, cuantitativo. Y bueno, este documental que estamos realizando junto con Johanna Holt, ella es la que lo dirige, fue presentado un avance en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El documental ahora está en la postproducción, ya ha sido casi todo filmado íntegramente, y bueno, ahora hay que editarlo y todas esas cosas. Bien, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil presentamos un avance de 10 minutos del documental y contamos con la participación de 2 editores que estuvieron vinculados a ese salto inesperado de la literatura infantil en los años 90, que son, por un lado, Alicia Guglielmo, de Fin de Siglo, y Fernando Rama, de Editorial Santillana. Así que ya mismo los invito a vamos a compartirles esta actividad presentando El Salto Inesperado. Amigos, gracias por estar aquí en la Sala Roja de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se hace como todos los años en la Intendencia de Montevideo. Primero que nada, muchas gracias a todos los que han venido. Muy contentos, estamos muy nerviosos por lo que va a pasar hoy, la actividad obviamente que es la de presentar el avance de este documental que llevamos haciendo con Johanna Holt desde este es el 3er año, digamos, llevamos mucho tiempo, pero bueno, la idea es, por un lado, conversar con 2 editores como de
de larga trayectoria, ¿no? Como Fernando Rama o Alicia Guglielmo, ¿no? Fin de siglo y Santillana, porque el centro del documental, ¿cuál es, Johanna Hall? ¿Cuál es? Dígame. ¿Cuál es? Bueno, los cambios, o sea, cuando se gestó todo este movimiento o esta revolución dentro de la literatura infantil en Uruguay, ¿no? Que hoy por hoy conocemos el día a día, estamos todos impregnados en lo que es la actualidad, pero los más jóvenes o quizá a nosotros nos cueste recordar, bueno, ¿cuándo empezó todo esto? ¿No? Y no fue algo, nada, que cayó del cielo, se fue construyendo y bueno, eso es lo que estamos tratando de atar, como un puzzle que va atando partecitas. Y nada, también fue una incógnita que surgió del avión de papel, ¿no? La columna que llevamos en La Máquina de Pensar, destinada a literatura infantil. En un momento nos preguntamos, bueno, o nos propusimos, vamos a empezar a registrar todas estas conversaciones, estos datos que cada tanto surgían con algunos escritores, cuándo comenzaste, más que nada los que habían comenzado a partir de los 90 o en el 2000, y dijimos, no, esto tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que registrarlo como un producto cultural y literario para todo el Uruguay también, eso es uno de los grandes objetivos, y bueno, fue así, despacito, ¿no? Como dice Pablo, hace un montón de tiempo que estamos en esto, pero bueno, sin pausa, pero sin apuro, para que vaya quedando bien. Entonces hoy nos pareció una linda oportunidad estar acá, y agradecemos su presencia de vuelta, que fue mostrar los avances. Entonces nos llenó como también de impulso el poder preparar todo esto hoy, porque los teníamos también desperdigados y sentarnos a ver todo esto, ¿no? Bueno, le estamos haciendo trabajar mucho a Santiago Mariño, sí, que es el encargado de la realización cinematográfica de este documental y que realmente, bueno, se ha ido gestando por acumulación, ¿no? O sea, la idea partió de Johanna Hall. Johanna Hall es la directora del documental, es la idea de ella que se hiciera un documental audiovisual. Yo tenía alguna experiencia que había hecho pues, sobre un solo país, donde en ese pequeño documental habíamos puesto voces grabadas en la radio, ¿no? Pero en el caso de Johanna fue, vamos a un largometraje, hay que hacer esto, en fin. Y básicamente la ambición que tenemos y que hemos ido descubriendo es que el cambio que ocurrió en los 90, donde la literatura infantil y juvenil existía previamente, pero con unas dimensiones, con una calidad gráfica, con una dispersión muy diferente a lo que ocurrió en esos años 90. Y cosas que tiene la magia que tiene estas cosas que los comunicamos, me acabo de enterar hace media hora más o menos que hay una antología de literatura infantil y juvenil que va a salir en octubre, todavía no salió, y que va a salir por Banda Oriental, y que precisamente toma como punto de partida los 80, 90 hasta el 2010, ¿no? Entonces, y también lo que me decía la persona que encarga de esto, dice, lo que vimos es que ahí hay como una especie de corte o de crecimiento, y lo lindo del documental, si queda bien, si queda lindo, es que podamos ver todas las cosas que ocurren cuando hay un gran cambio cultural en un país como Uruguay o en cualquier otro país. O sea, nunca se da por un solo actor, nunca se da porque hubo un gran organizador o un gran editor o un gran autor. Siempre se da por una serie de datos, ¿no? Que vamos a ver y que son dimensiones distintas. Johanna, no, córteme ya porque si no yo sigo hablando. Sí, porque tenemos dos invitados. Sigo hablando y hay dos invitados que tienen que hablar ellos. Que enseguida aceptaron estar acá con nosotros y también con mucha historia, con muchas ganas de compartir desde su visión, desde lo que es el mundo editorial, que es una de las patas, ¿no? De todo este fenómeno. Entonces, bueno, muchas gracias Fernando Rama y Alicia Guglielmo por estar acá y les vamos a dar la palabra a ellos porque después la idea también es ver los avances y después compartir con ustedes preguntas o aportes y nada, también conversar un poquito. Quiero decir que, bueno, Alicia viene por Fin de Siglo muy tempranamente tuvo una colección de literatura infantil y Fernando Rama estuvo mucho tiempo en Santillana y una de las cosas que también averiguamos, de lo que surgió en la investigación, bueno, en estas entrevistas, es que dentro de las cosas que ocurrieron en los años 90 fue que también
desembarcaron, digamos, en las grandes editoriales como Planeta o Alfaguara, y que al principio traían libros de literatura infantil y juvenil, obviamente de España, pero al cabo de cierto tiempo, aparentemente 2, 3 años, empezaron a editar, a imprimir los autores de aquí. Así que los oímos. No sé, Alicia, ¿querés arrancar vos? Dale, buenas noches, ¿qué tal? Esta es una idea preciosa, ¿no? Mirando un poco, tengo trampa en todo esto porque yo ya vi parte de lo que van a mostrarles después, son los beneficios de estar acá. Yo me enteré de muchas cosas que o no me acordaba o no sabía, no lo sé. Nosotros empezamos la editorial en el 91. Los primeros años, nosotros veníamos por otro lado, ¿no? O sea, nosotros veníamos por una pata más de tenor político, de tenor no ficción. Pero la LIG era como un remolino, que era imposible quedar fuera de ese remolino. O sea, como dice Pablo, no es una decisión, por lo menos en nuestro caso, una decisión estratégica de decir, bueno, a ver, el mercado de la LIG, que por... No. Es que en la dinámica del mundo editorial, a nosotros nos llegaron propuestas que era muy difícil decirles que no. En nuestros inicios teníamos a Bonaldi y a Ducré con La Casa Disparatada, por ejemplo. Imposible decirles que no. ¿Cómo? Ni modo. Tuvimos La Casa Encantada del Sabalero. Imposible. Tuvimos los poemas de Mangacha Pertini, que claro, era plop. Y era tulipano. Entonces, la sinergia de la literatura infantil, juvenil, con el resto de las expresiones culturales fue muy fuerte. O sea, acá no es que un grupo de escritores se sentaron en una islita, cual nuestro logo de Montaña Errante, ¿no? El viejo que escribía en la historia sin fin. No. Era gente como Fernando, como Gabriel Aznares, que creó todo un mundo, un mundo absolutamente imaginado, que llevó cinco tomos supongo en total en alrededor de 1000 páginas. Pero junto con eso aparece Gabriela Armanduón, que cuando el mundo lee lo primero que trae Gabriela, le dice, vos sos como, venís por el lado del tesoro de Cañada Seca, vos tenés la impronta de este hombre. Y eran cosas muy distintas todas esas eran muy diferentes, pero nosotros nos sentíamos conformes en ese mundo. Y en algún momento ese mundo fue gestando firmeza que permitió que existiera un mercado editorial que nos permitiera a muchos de nosotros editar a un montón de autores. Porque no era que acá vendiera solo Roy, sí, claro, Roy, imposible no pensar en Roy, o en Ignacio Martínez, que en algún momento me dijo, hace ya muchos años, bueno, yo ya recorrí el país 3 veces. La sorpresa de los niños cuando te decían, mirá, está vivo el autor de ese libro que está ahí. Ah, pero ¿cómo? Es qué raro. Y ahí arrancó este fenómeno, arrancó con la gente como Ignacio, como Roy, como Helen, como esa gente con TAE, ¿no? Con TAE y los concursos de TAE, en donde ganan gente como Ignacio, como Helen. Y ahí arranca es una movida que tiene muchísimos actores. Bueno, Trilce, ¿no? Trilce con toda la colección ya más juvenil de Roy, ¿verdad? Pero también hay otros fenómenos que estábamos charlando ahora con Fernando, ¿no? Esto nos hace como abrir cajoncitos de recuerdos, ¿no? El concurso de la feria, de afiche de la Feria Internacional, un año lo gana Óscar Escotelaro.
Y resulta que Oscar cambió en muchos sentidos la estética de la ilustración. O sea, es imposible. Fer tenía uno de los libros de Oscar. O sea, uno mira y sabe que es una ilustración de Oscar. Y es esa sensibilidad, pero junto con la capacidad, junto con una formación que viene de Bellas Artes, que viene de un montón de lugares. Entonces es la sensibilidad, es la capacidad, porque, o sea, uno lo ha dicho muchas veces, o sea, los niños no son tontos, los niños no leen cualquier cosa. Se prenden a un relato, cuando ese relato es de calidad, cuando ese relato tiene sentido para ellos y cuando se dejó de subestimar al niño y cuando se dejó de pensar en el niño como un adulto chiquito. Y ahí es donde tenemos toda esta movida que arranca en lo que ustedes recogen, pero que después nos subimos todos los demás. O sea, cuando una editorial como Fin de Siglo, chiquita, independiente, en un año edita 13 títulos nuevos, sin reediciones. 13 títulos nuevos. Mi hija, que es ahora la editora, me dice, mamá, ustedes estaban locos. Creo que hay algo de locura en todo lo que hemos hecho, porque todos los que andan por acá en la vuelta, y miro a Maca, y miro a Vivi, hemos hecho muchas cosas que no tienen mucha lógica ¿no? De decir, bueno, esto lo hago por esto. No, lo hacemos porque lo sentimos, porque esta es una movida que al niño lo emociona. O sea, cuando uno ve a los chiquilines en las actividades, eso es impagable, es absolutamente impagable. Y ver en esta feria, cuando se junta un grupo que viene, que nos ha pasado, de la Gruta de Lourdes, con un privado del centro y con una pública de no sé dónde, y hablan sobre el mismo libro y comparten, y que resulta que cada uno interpretó cosas distintas, que el autor se queda mirando y dice, ah, mira, bueno, está, ¿no? O muchas veces que yo me acuerdo a Ignacio con un autor, un chiquilín estaba enojado porque no le gustaba lo que había hecho un personaje. Y dijo, bueno, ¿pero por qué? No, tendría que haber hecho esto otro. Bueno, está, terminalo vos si quieres hacer otro, qué sé yo. Pero los chiquilines son protagonistas. Y los que son jóvenes hoy, y fueron gurises en aquel momento, eso quedó ahí, quedó boyando, quedó en las cabezas, quedó en los sentimientos, quedó en la formación. Porque además esos son libros, y hablo de toda esta camada, de respeto al chiquilín, de respeto por las familias, de respeto por los derechos, y cuando todavía no estaban tan en boga las nuevas agendas de derechos, eran libros muy respetuosos. Todos eran libros respetuosos. Yo no recuerdo, por lo menos, haber leído un solo texto de estos autores nacionales en donde uno pudiera leer algo que fuera, ay, esto es discriminación, o esto, quema, qué horrible este coso que estás trayendo, ¿qué le estás imponiendo al gurí en la cabeza? No, la verdad que no. La verdad que nunca lo vi en los autores nacionales, así que nada, yo dejo por acá porque mi amigo Fer tiene cosas anotadas ahí y todo. Yo no me traje porque estuve pensando y estuve buscando. Y una última cosa que creo que es importante, en algún momento el Estado compró muchos libros. Compró muchos libros de autores nacionales y eso permitió muchas ediciones también. El programa Uruguay Crece Contigo fue una maravilla. Una maravilla en el sentido de que cada niño que nacía en este país, no importaba dónde naciera, recibían sus adultos responsables un conjunto de cosas que incluía 2 libros de autor nacional. Y en uno de los años que terminamos Santillana y Fin de Siglo, finalistas, y desempatamos, ¿te acordás? Por penales. Por penales desempatamos, fueron 30.000 libros, 30.000. Y cuando yo digo que Fin de Siglo editó 30.000 libros de 2 títulos, quiere decir que los que quedaron para la venta en el mercado eran un precio ridículo, porque estaba pago. Entonces, además, tenías un libro precioso que lo podías vender re barato. Y eso, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando? La cabeza del Estado y los recursos para comprar libros de autores nacionales. Y acá estábamos hablando del IG, pero también en adultos, ¿no? Eso es lo que a mi gusto está faltando. La intención política y el presupuesto acorde
para la compra de libros de autores nacionales de buena calidad, no porque sean nacionales, es porque son muy buenos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me enorgullece mucho, me siento muy feliz de estar acá. Acabo de jubilarme del mundo editorial, de jubilarme. Y fui muy feliz haciendo este trabajo. Y esta parte específicamente me enorgullece mucho haberla vivido y haberla podido compartir con muchos compañeros de los que están acá y gente maravillosa. Y me apunté cosas, pero son como, puedo terminar siendo muy autorreferencial hoy, pero hay algunas cosas que me parece que es importante, quiero contarlas porque me parece que son parte de esa historia. Yo entré en el 97 al mundo editorial, entré en Santillana y lo primero que me acuerdo, voy a mirar a Fernandito González, ahí que lo tengo acá enfrente, es una reunión que tuvimos en Personitas, que era el local que en el taller de Sergio López, allá en el Cerrito de la Victoria, barrio querido también, cerca de Chimborazo, donde él ahí no solo tenía su taller, sino además recibía a los gurises de las escuelas, etcétera. Y ese fue mi primer acercamiento con él, con Fernando, con Magdalena, que acaba de llegar, con Sergio, Susana, estaba Malí, estaba Verónica, Leite. Y yo ahí no sabía nada de este mundo y ahí empecé a aprender cosas y ahí conocí a través de ellos la tarea de Ana María en Mosca y bueno, y la historia que había para atrás. Yo estaba entrando en ese mundo que ya existía. Y recuerdo eso porque me parece que es como muy fundamental. Me paro en el lugar donde yo empecé, pero esto venía de atrás. Y a partir de ahí sí empieza una historia ya, bueno, la de Santillana, que tenía en aquel momento Felipe, de Susana Blaondo y un par de libros de Roy, y a partir de ese año, y hoy me traje la agenda acá porque todavía lo recuerdo, porque me la guardé porque me gusta recordar esa época. Un 8 de noviembre en la Feria del Libro presentamos 6 libros, con la gente de Títere Girasol, además una presentación increíblemente linda. Y ahí empezó nuestra historia un poco, ¿no? Después se sumó Vivi al año siguiente como la editora de la literatura infantil, y ahí la cosa realmente funcionó. Después vinieron otros compañeros, Maca, Virginia, Sandro. ¿Qué me pasó cuando me puse a pensar en esto? En realidad yo no podía venir a hablar hoy ni de estrategias ni de cosas, porque todas las cosas que me aparecían eran personas. Fueron las personas que hicimos esta parte de la historia, y que la verdad es un listado increíble. Entonces cuando pienso en los autores, pienso en, bueno, todos estos que nombré, más los que se sumaron después, más Helen, más por supuesto Roy. Conocí al Sapo de antes y a Roy después. Y a Federico y a toda la barra que vino después, y que, bueno, fue para nosotros un honor tenerlos con nosotros. Cuando pienso en los libreros, pienso en nombres específicos, gente que en aquel momento se sube a esta movida y amplía los espacios. Pienso en la gente de la prensa que nos ayudó un montón a difundir. A los de las imprentas los volvimos locos. Y cuando pienso en las imprentas, pienso en personas específicas, en Mario, en El Pájaro. Gente que se sentaba con nosotros a seguirnos la cabeza para tratar de mejorar las ediciones, hacerlas en tiempo, que quedaran lindos los libros. Pensamos en ilustración y pensamos en Oscar, en Alfredo, en Sebastián y en la emoción que nos daba ver una tapa nueva ahí, ¿no? Recibir un libro y ver el dibujo de la tapa y la emoción que nos daba. Un montón de gente. Y puedo seguir. En realidad lo que me parece que nos pasó en esa época es que todos mirábamos hacia un mismo lugar y me parece que todos hicimos nuestro trabajo porque hacíamos nuestro trabajo. Nosotros trabajábamos, queríamos hacer el mejor trabajo posible. Creo que siempre estábamos dando un poquito más porque sentíamos que esta tarea tenía un valor cultural fuerte, mayor.
Y me parece que ese es un poco el fueguito de aquella época, ¿no? Quiero hablar brevemente de otra parte de la tarea editorial que siempre es posterior a que el libro sale, y es cómo hacerlo llegar a la gente, en este caso a los gurises, el trabajo que se hizo, que se hacía, que era tremendamente importante y que sigue siéndolo, porque esta historia se sigue escribiendo. Bueno, el trabajo en los colegios, la participación increíble de los autores para eso, la innovación que le poníamos o que le intentamos poner todo el tiempo a ese trabajo, la aparición de la gente de la Arcasa haciendo las obras de teatro, primero en la feria, después en los colegios. Y movidas, estábamos como siempre muy perseguidos por ampliar lo que hacíamos, ¿no? Y encontramos socios en el camino, incluso empresas. Yo recuerdo que una de las cosas más impactantes para nosotros en materia de movimiento fue un acuerdo que hicimos con Conaprole, con los piquitos de leche que vendimos. Se distribuyeron en Uruguay 300.000 libros en 2 meses de autores nacionales, 6 libros de autor nacional, a 15 pesos más el piquito. Y esas son todas historias que viste, estábamos ahí pergeneando todo el tiempo, buscándole la vuelta para ampliar esto que nos enamoraba mucho, y que nos sigue enamorando, y a la gente que lo sigue haciendo, es pura felicidad. O sea que fue un momento como casi que eso, ¿no? Como una tormenta perfecta, pero hacia lo bueno, digamos, ¿no? Que nos permitió, bueno, compartir con gente maravillosa, y yo estoy muy feliz de haber sido parte de esa época. Me enorgullece mucho, la verdad. Y bueno, nada, la historia actual la escribirán los más jóvenes, pero esa ya está escrita y bueno, ustedes van a dar cuenta de eso con su trabajo, así que felicidades por eso también. Muchas gracias. Después seguimos en todo caso. Gracias, Fernando. Gracias. Te escuchaba, y también obviamente el hecho también de estar trabajando para niños, ¿no? También dentro de lo que era Santillana y todo, también. Aquello de lo de los piquitos de la bolsa, me acuerdo porque estaba Milton Fornaro también, y me decía que se vendieron tipo 300.000, una cosa así, que si los parangonabas, yo que sé, con una población grande como Estados Unidos, serían millones y millones de libros, ¿no? Porque había que pensar que en Uruguay éramos eso, ¿no? 3 millones y poquito. Continuamos en La Máquina de Pensar, compartiendo la actividad, la presentación del avance del documental El Salto Inesperado que realizamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil junto con Johanna Holt. Vamos a ver los 10 minutos y lo que yo rescato, bueno, vamos a rescatar claramente, es ya lo dije, ¿no? O sea, la multidimensionalidad, o sea, lo que pasa siempre en los trabajos culturales. Cuando la cosa funciona y siempre se está moviendo también, son múltiples los actores, los que están cada uno de alguna forma entrando. Y un detalle que no hablamos, y es lo último que lo digo, es que en los 90 también a nivel global se estaba poniendo de moda o se estaba relanzando la literatura infantil. También hubo un fenómeno, digamos, global. Ahora, eso no explicaría nada de lo que pasó en Uruguay, obviamente, ¿no? Porque, quiero decir que también en los 90 hubo un salto tecnológico, imprentas que compraron nuevas, bueno, lo explicamos en
Una imagen vale más que 1000 palabras, así que no hablemos más. Vamos a arrancar. Sí, aparte, bueno, como es un documental, seguimos investigando y cada piolita que uno va tirando va a otra parte, ¿no? Entonces Claro. también cada vez se van sumando entrevista a entrevista, pues es lo que vamos a ver con algunos de los protagonistas que están presentes hoy también. Y es eso, ¿no? Ir viendo que se repiten algunos relatos y cómo se van ensamblando y algunos nuevos que vamos descubriendo. Eso es lo más interesante del que hace un documental también, ¿no? Bueno, veamos. Ese cambio nunca fue registrado, nunca se habló demasiado de ese cambio. O si se habló, nunca se documentó. Algo pasó, como nada pasa porque sí, sino que viene con raíces desde antes. Yo creo que fue un momento histórico, se juntaron distintos protagonistas, personas vinculadas a esta área. Vino con nuevas ideas y tratando de que fueran libros coloridos, atractivos y que no fueran caros. Pues ya se veía que en realidad 89, en los 90, había determinados elementos, bueno, como los que planteó Sergio de la colección de leer para estudiar y pensar, que empezó en los 90, el Sapo Ruperto para mí fue un hito importante que cambió muchas cosas. Hay épocas en la historia que se dan cosas que coincide como una necesidad de algo con el momento en que aparece algo y cumple con esa necesidad o satisface esa necesidad. A fines de los 80 como que arrancó una movida que tiene que ver con distintos elementos, pero también obviamente con lo político, ¿no? La salida de la dictadura, todo el impulso de artístico que hubo muy fuerte de las revistas Under, la música, el rock nacional, hubo una movida muy fuerte, y yo creo que la literatura en general y la literatura para niños y jóvenes no fue ajena. Grandes cambios en la impresión, en la edición, en que algunos de los autores, no digo todos, pero algunos de los autores pueden vivir de lo que generan. También como que esto no es una vocación secundaria, se convierte en primaria y en fundamental, entonces hay que ir a las escuelas, hay que, ¿no?, fomentar. Y aparte no se trata solamente, este salto es lo más interesante de todo también, ¿no? Que no es solo una conjunción de 4 o 5 escritores que aparecieron como una ola, sino que, y eso lo vamos a ver, estuvo el desarrollo tecnológico, claro. Estuvo sí, el libro en sí cambió, ¿no? Toda la tecnología del objeto, el libro, de ser también más atrayente. Hubo también actitudes diferentes desde el punto de vista editorial. Hubo otras actitudes o otras reacciones desde el punto de vista de los mediadores, de las maestras, los maestros. Claro. Hubo una serie de cosas que hicieron que en los 90 ocurriera este salto. Yo creo que este salto es, como todas las cosas que ocurren socialmente y culturalmente, claramente es multicausal, no hay una sola causa, sí, claro, no se debe a un solo escritor. A veces, en otros momentos de la literatura, ha habido grandes escritores o escritoras gigantescas que han logrado, digamos, llevar la literatura a otro nivel con solo su obra, digamos, no cambiando, ¿no? Pero en general esto es colectivo. Era como una colmena, porque aquello era, fíjense que no es, sacamos un libro, pasa el tiempo, sacamos, no, aquello iba medio simultáneo. ¿Y qué te parece? Iba y no será mejor poner porque entonces intercambiamos y movilizamos de otra manera. Es decir, había toda una elaboración, pero que estaba fundamentada por el estudio, no digo de marketing, pero sí de la realidad uruguaya. Hubo como revisitar lo que era la literatura nacional para niños y jóvenes, pero además romper de alguna manera con lo anterior, ¿no? Con el costumbrismo, con los autores que eran de alguna manera consagrados, los clásicos, y la aparición de un montón de figuras nuevas, jóvenes. Éramos jóvenes en aquella época. Sin duda, la aparición como autor de Roy Verocay y como mediadora de Ana María Babossi, con todo lo que había hecho también en la biblioteca, con el espacio infantil y demás,
pero con una visión de que la literatura para niños y jóvenes, pero sobre todo la literatura para niños, tenía que tener un barniz de realidad que no necesariamente es romper con la fantasía, ¿no? Pero tenía que hablar de los temas que estaban sobre la mesa. Desde mis 12 años yo era compradora compulsiva de libros en Mosca. Mi padre era carpintero y le había hecho todos los muebles a Mosca, o sea que yo con Mosca era una cuestión muy afín. Cuando, antes del 90, por supuesto, un día me llaman de Mosca, porque tenían problemas con el sector de libros infantiles, a ver si tenía, no es que tuvieran problemas, querían crecer de otra forma. Y me llamaron, y ahí fui a dar al sector de libros infantiles de Mosca. En la sala infantil había conocido a Sergio López, a Susana Olaondo, a Susana Baba, es decir, a Rosina Revelo, a Marians, a Horacio Casinelli, que Horacio Casinelli venía como niño a dibujar en todos los días a la hora del recreo. Y ahí iniciamos, ella me responsabilizó de la dirección de la parte gráfica, tuve que diseñar de acuerdo a las medidas de los papeles y a las medidas de la máquina. Es todo un proceso de análisis previo donde uno tiene que calcular para que rinda lo mejor posible el papel, la impresión, y que a su vez salgan estos libros. Por ejemplo, sale de un pliego solo. Y ese pliego, además, como habían comprado una máquina nueva, imprimía frente y dorso. Quiere decir que entraba el papel en blanco y salía ya en color, pero de los dos lados. Entonces después era plegarlo y cortarlo. Para eso tuve que hacer muchas pruebas para que diera exactamente la medida. Y ella había entrado ahí en Mosca y ahí largó la colección de libros de Mosca, que fue toda una cuestión. Yo creo que eso es como una especie de Big Bang de la literatura infantil uruguaya. Estaba Ignacio Martínez y yo básicamente hasta ese momento éramos los dos que estábamos un poco en la vuelta. Y yo, como ya te digo, fue una especie de cosa, saqué esos libros y empezaron a pasar cosas y empezaron a llamar de escuelas y cosas. ¿Una escuela? ¿Qué voy a hacer en una escuela? Y se fueron dando cosas, gurises, en un lado que le pusieron a la biblioteca de Ruperto y tal. Y yo siempre fue como una especie de cosa que fue creciendo y me fue como llevando, ¿viste? Yo no sabía nada sobre literatura infantil, que de hecho, bueno, a Ana María yo siempre la llamaba mi hada madrina, decía, pues un día le digo, ¿y cuál es el límite? Antes de escribir Pateando Luna, ¿y cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar? Y dice, mira, me dio 2 libros. Me dio, uno era un libro que se llama Conrad, de Cristina Slinger, y otro de Roald Dahl, pero no me acuerdo si era Matilda o cuál era, uno de esos libros. Y yo le dije, puedo hacer lo que quiera. Digo, básicamente puedo hacer lo que quiera. Y entonces eso me abrió la cabeza así y me ayudó mucho, ¿no? En eso que fue finales de los 80, cuando yo llego a principios de los 90, mi primer libro es del 93, ya estaba de alguna manera consolidado ese movimiento, esa movida. Estaba la colección que Ana María Bossi había armado para Mosca, que era una colección poderosa, sobre todo porque tenía eso, ¿no? Una variedad de temática, estilos, propuesta de edición diferente, era bien interesante. Y al mismo tiempo se empezaban a animar algunas editoriales nacionales y se empezaban a armar. Había surgido Fin de Siglo en aquel momento, tenía sus primeros éxitos editoriales. La primera gran muestra de originales de literatura infantil, de autores nuestros, pero ahí yo vino, escuchame, Ana María Machado, Graciela Montes, Ciraldo y Quino todas las veces también, o sea, logramos que viniera gente que dijera cosas que hasta ahora no se decían.
Uruguay se puede, porque también estaba el no se puede, no se puede, no se puede, y es caro. Lo mismo que pasaba con la primera feria del libro infantil, que la primera la hicimos con IBI, y no se podía, ¿no? Que es carísimo y no se puede hacer eso, no se puede, no se puede. Después que se hizo a pulmón la primera feria, ya se vio que se podía y la tomaron otros y en muchas cosas no mantuvieron el espíritu inicial, en algunas cosas sí, en otras, bueno, se siguió para otros lados. Pero el se puede, y las editoriales internacionales, multinacionales, como les dicen, que en algunas cosas también trajo lo comercial, pero también trajo el respeto por el autor. Nosotros empezamos a cobrar derechos de autor regularmente, empezamos a firmar contratos con seriedad, nos empezaron a leer los libros y que dar una respuesta. Y de alguna forma era lo que estaba esperando un público que eran padres jóvenes que buscaban darle literatura escrita por uruguayos a sus hijos, ¿no? Lo mismo pasaba con los docentes, ¿no? Había una camada de docentes que estaban preocupados, se estaban formando y estaban ávidos por saber qué era lo que se estaba produciendo. No, y está bueno dejarlo documentado como referencia. Bueno, esto pasó en Uruguay, ¿no? Este salto inesperado, estos cambios que realmente no fueron de la nada y cambiaron para siempre lo que fue el estilo, lo que leemos hoy por hoy, ¿no? A partir, bueno, salto, porque también Magdalena un poco lo define a partir de Roy, que naturalmente dijo, bueno, yo voy a escribir como hablamos todos, no con esa pensando, que ahí también es un poco de la región, ese fenómeno de la literatura de cambiar y no ser didactista o paternalista o contarle al niño cómo tiene que hacer, sino, nada, disfrutemos. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo les voy a contar que vengo encantada de ver tantos niños y tantas maestras. Los uruguayos tenemos un programa para celebrar, siempre para festejar, ¿no? Entonces, destacar o observar algo que anduvo muy bien, que fue excelente, nos cuesta. O sea, mucha gente, digamos, incluso Magdalena Helguera en su estudio y todo, obviamente analiza, pero yo no sé hasta qué punto se jerarquiza lo que pasó. Bueno, muchas gracias. Son los primeros en ver este avance. Que Santiago Mariño es el que hizo la magia, es impresionante. Y yo, claro, lo vuelvo a ver y nada, estoy contentísimo. Claro, porque también es como de tanto tiempo ir sumando granitos y verlo cuando uno pone todo junto y esa maravilla de la edición, que la verdad que Santiago de una mano bárbara y está como metido también dentro y está con nosotros en el contenido, que no es poca cosa, ¿no? Para alguien que está montando y filmando y que no es del palo, nos dice esto no lleva al orden y nosotros tenemos razón. Entonces armar esto que nada, es un poquito y pensar en un largometraje, después donde también todavía hay mucho más material que tenemos, obviamente, con cada entrevista en sí misma es una belleza de encuentro que merece después, bueno, es la idea también tenerla como en cápsulas o lo que fuera, porque con cada encuentro con un escritor es un mundo del escritor y de todo esto, ¿no? Nosotros vamos extrayendo, obviamente, lo que queremos para llevar el hilo de todo, ¿no? Que también empieza con el estudio de Magdalena, obviamente teóricamente, y que deja el pie, el guante, bueno, esto pasó en los 90 y nosotros lo tomamos de alguna manera y lo estamos transmitiendo en imágenes, ¿no? Perdón, porque a veces damos por supuesto muchas cosas. Magdalena Helguera es un trabajo donde de alguna forma vincula el saltoncito, ¿no? Aquel saltoncito con el sapo Ruperto. Y precisamente por eso culmina en los 90, que es cuando se va a dar otro salto. Entonces nosotros le robamos así a Magdalena Helguera, y por eso es una ranita y es el salto inesperado documental, ¿no? Ese sería el próximo salto que se dio a partir de los 90. Y algo que no se dice no con documental, pero creo que debería mostrar, es algo que técnicamente, voy a decir una palabra horrible, técnicamente lo que se ocurrió en los años 90 fue construcción del público. Se incorporó público, lector, a lugares donde no los había, y eso llevó a un crecimiento, digamos, virtuoso, en un círculo virtuoso del propio
de la propia actividad editorial, ¿no? Y esto es algo que en general nos cuesta ver, nos cuesta mostrar, obviamente, porque no es fácil, y también, lo decíamos, me acuerdo hablando, de que a veces está la idea de que cuando pasa esto de Roy Berkay, el Sapo Ruperto, ¿no? De que es el autor solo, ¿no? Pero en realidad es todo un gran movimiento que hay detrás, ¿no? Obviamente, y que normalmente, obviamente, eso no se ve, ¿no? Los lectores acceden al libro, se comunican directamente con él y quedan maravillados, ¿no? Pero hay mucho más. No sé si quieren comentar algo. Y si no, si alguien quiere hacer una pregunta, ese es el momento de hablen ahora o callen para siempre. No, a mí me habían quedado 3 cositas que me había notado y que me gustaría no dejar pasar. Magdalena hablaba de la formalidad y de los contratos, ¿no? Los contratos y los derechos de autor. Nosotros, como yo decía, empezamos en el 91 y editamos a Taliche, entre los primeros libros que editamos, los primeros años. Y le íbamos a pagar a la casa, porque bueno, ya estaba viejo Taliche. Y quedó asombrado porque nunca nadie le había pagado derechos de autor. O sea, esa formalización del trabajo de editor, del trabajo de autor, del trabajo de corrector, de todos los oficios que forman parte de un libro que llega a las manos de los chiquilines, ¿no? Que creo que eso fue muy importante y fue totalmente colectivo, totalmente colectivo. Lo otro que me parece relevante es el afianzamiento que se ha logrado en la calidad en base a los premios. Cuando yo estoy pensando en los premios, estoy pensando en los premios MEC y estoy pensando en los premios Bartolomé Hidalgo, con jurados independientes que no reciben críticas, que son reconocidos por los colectivos y que año a año van premiando aquellas obras que se consideran de mejor calidad. Eso me parece que es muy relevante porque pone de manifiesto un trabajo que lleva mucho tiempo hacer y los autores lo saben bien. Y lo otro que quería también comentar es que está bueno también cuando Magdalena habla de la primer feria, aquella que organiza IBI, ¿no? Y que después se fueron retomando con aquellas estanterías horrendas que teníamos, que eran de metal, que eran la cosa más espantosa del universo, pero las organizamos. De aquellas ferias pequeñas a llegar a la feria 24 en la cual estamos, que tiene 170 actividades, yo creo que somos todos herederos de aquella movida y las nuevas generaciones van dándole sus improntas que tendrán que ver con redes o que tendrán que ver con otras sensibilidades. Pero lo importante es que las diferentes generaciones las han ido siguiendo. Y lo último que quiero mencionar es la importancia de Harry Potter. Más allá de toda esta movida nacional, que no se explica, Harry Potter no explica lo nacional, pero hay que pensar que en el año 97 sale la primera de la saga, y que si uno junta las páginas de Harry Potter son cientos y cientos y cientos de páginas que leyeron muchísimos jóvenes. Y hoy, los libros que siguen leyendo los adolescentes y los young adults son libros muy voluminosos. O sea, no están leyendo libros pequeños y breves, están leyendo libros largos. Entonces, todo eso complejiza la situación y la hace, para mi gusto, más linda todavía, de ver aquel inicio y de pensar en Tesoro de Cañada Seca o en Saltocito y ver lo que está sucediendo hoy. Eso que me deja muy feliz. Bueno, a mí me queda un montón de cosas, tengo más anécdotas increíbles de aquella época, quedan un montón de cosas. Dos cositas solamente, una me parece importante, que tiene que ver con el trabajo y la permanencia del trabajo de los autores, yendo a los colegios, yendo a las escuelas, participando de cada cosa que uno les propone, etcétera. Yo quiero que imaginen cuánta actividad cultural con permanencia, a veces no se mide eso, pero cada una de esos encuentros que cambian vidas, los he visto, lo hemos visto todos los que hemos pasado frente, no he estado en una actividad como esa, sabemos que esa actividad tiene mucho valor
y es un montón, y ya van muchos años, y sigue pasando, y creo que tenemos que felicitarnos también un poco por seguir manteniendo eso, ¿no? Me parece que es fundamental, es mucho, de verdad. Y bueno, nada, y ahora dejo a Hugo porque después en todo caso sí, capaz que te seguimos, pero yo por ahí cierro repitiendo mi felicidad de haber participado de aquella época, de aquella historia, de personas, sin teléfonos inteligentes, con una internet que era una entelequia todavía, comunicándonos con el fax y llegando a los gurises, ¿no? Casi 1 a 1. Y este tiempo que toca, que también lo van a hacer las personas, más allá de que la inteligencia artificial nos esté escuchando por allí, pero esta historia la van a seguir haciendo las personas, y eso va a tener que seguir, va a tener que ser así, ¿no? Así que bueno, nada, por ahí dejo. Muchas gracias a todos por estar.